Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Es magíster en Relaciones, Convención en Seguridad y Derechos Humanos por Flaxo también. Eh, bueno, también es profesora investigadora de PUSE y coordinadora del Grupo de Investigación en Negocios Internacionales. Bueno, Lorena y ya somos casi como hermanos, ¿no? Básicamente casi como una hermana. Y siempre hacíamos esta pregunta de cuál es el dato interesante. Y ella dice que a ella le fascinan las pesas. Y yo digo, eso no es evidenciable. Lo que sí es evidenciable es que a ella le gusta cantar cuando maneja en el carro, ¿sí? Entonces, por eso me dice, solo introdúceme como profesora, porque no tiene carrera en eso. Eh, eh, bueno, en el caso de Thomas, algún dato interesante de él es, bueno, chicas, no le vayan a perseguir porque se casa a final de año. Entonces, así que no tengan intenciones. También le encantan los perros, ha viajado por todo el mundo eh, y es como yo, un fascinado de la comida taiwanesa. Entonces, podemos hablar horas de comida taiwanesa. Am, bueno, el profesor Marco Romero Ceballos es profesor en la Universidad Andina, economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Sistemas Financieros y Desarrollo Económico de la Universidad de París, Panthéon-Sorbonne, del Instituto de Desarrollo Económico y Sociales, DIEDES. Tiene una maestría en Economía y Política Internacional del Centro de Investigación y Docencia Económica en México y es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Rosario. Yo le pregunté cuál era su dato interesante y dice que le gusta el tenis. Entonces, su tema es muy interesante hoy porque es sobre, básicamente, pensar en ajedrez. Entonces decía, wow, el que le gusta el tenis realmente juega ajedrez en tiempo real. Bueno, gracias a todos los que han venido, los que están conectados por Facebook Live y todas nuestras redes sociales. Tenemos también unas palabras de nuestro querido señor rector, ah, Carlos Rodrigo Jarcome Pirco. Bienvenido sea, doctor. Buenos días. Muy buenos días a todas y todos quienes han dado cita a este evento tan importante. Queremos agradecer de manera especial a nuestros participantes panelistas de hoy, al doctor Po por la organización y a todos quienes han estado involucrados en este evento. Como ustedes ya conocen, es una característica de la Universidad de Posgrado del Estado estar atendiendo y estar pendiente, así como tratar y analizar todos los problemas que se generan a nivel del mundo. Y el Ecuador, como parte de un mundo interconectado, enfrenta desafíos y oportunidades en materia de igualdad que están influenciados por las dinámicas de la política global y la gobernanza para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, por lo que es esencial alinear las políticas nacionales con los compromisos internacionales, aprovechar las alianzas globales y fortalecer la gobernanza interna. En este marco se ha concebido este evento denominado Debates Actuales sobre la Política Exterior de China y Taiwán en el contexto latinoamericano, porque consideramos que este tema refleja de alguna manera la complejidad y dinamismo de las relaciones internacionales que afectan a América Latina en la actualidad, por lo que es necesario concientizar a la comunidad universitaria y comunidad global sobre asuntos que afectan el futuro de las relaciones internacionales entre nuestra región y el mundo. Así que deseamos el mejor de los éxitos a todos ustedes, bienvenidos. Recuerden de que siempre el IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado, estará atento a cualquier desarrollo, cualquier circunstancia que se dé a nivel del mundo y que tenga que ver también con nuestro país. Desde ya el éxito a todos los organizadores y a ustedes muchas gracias por su participación. Buenos días.
Bueno, entonces, para explicarles un poco el formato también, ¿no? Tenemos 3 expositores que lo harán 20 minutos cada uno. Más importante es, vamos a recibir preguntas ya sea online o del público sobre cualquier contenido que hayan mencionado los panelistas. En esa discusión trataremos de hacerlo más como un conversatorio. Buenos días a todos y bienvenidos a esta conferencia sobre relaciones internacionales en América Latina, debates actuales sobre la política exterior de China y Taiwán en el contexto latinoamericano. Es un honor estar aquí con ustedes para debatir un tema que, aunque pueda parecer lejano, tiene implicaciones profundas para nuestro país. Para comenzar, quiero compartir una anécdota que refleja la geopolítica que nos puede sorprender. Hace un tiempo, en una cumbre internacional, un diplomático latinoamericano fue abordado por un colega asiático que le preguntó: ¿cómo maneja su país la influencia entre China y Taiwán? Y sin pensarlo, el diplomático respondió: bueno, intentamos llevarnos bien con ambos. Es como cuando tienes dos tías ricas que te mandan regalos y no quieres que ninguna se enoje. Este comentario, aunque sea humorístico, refleja la realidad de muchas naciones latinoamericanas que navegan estos dos gigantes con intereses estratégicos en la región. Claro que hay otra anécdota también, y tal vez les sirva más en la vida real. Y hace también otro embajador latinoamericano contaba que en una reunión de diplomáticos chinos le preguntaron directamente: ¿su país apoya la política de una sola China? El embajador, que no quería meterse en problemas, respondió con toda la diplomacia del mundo: por supuesto, nosotros siempre hemos apoyado a la unidad en todas sus formas. Los chinos asintieron satisfechos, pero justo después, en un evento con representantes taiwaneses, me hicieron la misma pregunta desde el otro lado: ¿su país apoya a Taiwán? El embajador, sin perder la sonrisa, contestó: por supuesto, nosotros siempre hemos apoyado la libertad en todas sus formas. Y así, sin comprometerse demasiado, se ganó un té gratis en Pekín y un banquete en Taipei. Entonces, este pequeño episodio ilustra a la perfección ese equilibrio diplomático que muchos países latinoamericanos intentan mantener en sus relaciones con China y Taiwán. Y precisamente eso es lo que exploraremos hoy. Cómo nuestra región navega entre estos dos gigantes, diríamos, uno tecnológico y el otro, bueno, la fábrica del mundo. Vamos a ver estos desafíos y oportunidades que definirán el futuro. Bienvenidos a esta conferencia y que tengamos un debate tan estratégico como es embajador. Bueno, entonces, sin más, le doy la palabra a Lorena Herrera. Ya hicimos las presentaciones al principio. Tiene 20 minutos. Y de ahí seguiremos con Thomas y después cerrará el profesor Marco. Gracias. Buenos días. Ante todo, muchísimas gracias al Instituto de Altos Estudios Nacionales por la gentil invitación, especialmente a la Escuela de Economía, profesor Po Chun Lee, al decano de la Escuela de Economía, Leonardo Santos. Bienvenidos todos y todas, y un saludo especial a todos quienes se encuentran aquí en la librería del IAEN, en la Universidad de Posgrado del Estado. También muy contenta de regresar en la universidad en la que trabajé más de 7 años, y siempre estaré dispuesta a apoyar todas las actividades académicas que la universidad requiera en ese sentido. Bueno, me han pedido concentrarme en la política exterior de China hacia América Latina en 20 minutos, así que es todo un desafío, porque realmente podríamos quedarnos todo un día y no nos alcanzaría el tiempo para poder delimitar todos los ámbitos en los que se articula la política exterior de China hacia América Latina. Iniciaré diciendo que es una visión multidimensional. Multidimensional en el sentido de que no solamente abarca la política como tal, sino el comercio, las inversiones transnacionales, el financiamiento, que ha sido uno de los ejes fundamentales en las relaciones históricas de China con la región. Para ser muy sucinta con el tiempo y en la intervención,
quisiera concentrarme en 5 etapas de esta relación. La primera, efectivamente, para poder pues dimensionar todos estos elementos de la política exterior de China y de qué manera han cimentado la relación con América Latina, no podemos dejar a un lado la evolución que tuvo la misma desde la consolidación de la República Popular en 1949 con Mao Zedong. Uno de los principios centrales en ese momento de la política exterior de China hacia el mundo, no específicamente hacia América Latina, estaba constituida por estos principios de la evolución pacífica de China. Y esto es algo que sigue siendo representativo. Como ustedes saben, China, desde su consolidación, no ha invadido absolutamente ningún país. Se basa en los principios de no intervención, de autodeterminación y sobre todo defiende la soberanía como un principio primordial. En ese sentido, como Lantén mencionaba, Zedong apuesta entonces por la misma, buscando afirmar un papel de China estratégico dentro del escenario internacional, a la vez de un actor que promovía la paz. Y esto no es casual. Justamente China se consolida en un contexto en el cual el multilateralismo se sostiene en 3 pilares fundamentales. ¿Cuáles son esos pilares? La paz, la seguridad, la agenda de desarrollo. Esos siguen siendo los 3 pilares que sostienen el sistema multilateral, sobre todo fundados en la Carta de San Francisco y la consecuente creación del sistema de Naciones Unidas. Y China, desde que ha sido parte del mismo, ha respetado esos principios y ha propugnado una política exterior de no intervención y sobre todo de paz y de ganancia mutua. Es así que desde 1949, algunos de los otros elementos que podríamos señalar específicamente en el periodo del ex premier Zhou Enlai, es el People to People Exchange. ¿Qué quiere decir esto? Una articulación social. Para China no solamente importa o pesa la articulación entre las altas esferas políticas, sino que también trata de articular de manera específica el ámbito de lo social. ¿Cómo? A través de intercambios, a través de organizaciones, por ejemplo, con los partidos políticos, a través de eventos, a través de la dotación, por ejemplo, de becas para estudiantes. Y esta es la manera en la que las personas pueden conocer también la cultura de China. No solamente a China como el gran actor global que hoy todos conocemos, como la segunda economía global, sino también como un país que es capaz de respetar estos principios de autodeterminación y sobre todo de propugnar una cultura que es absolutamente importante desde sus esferas. Uno de los espacios fundamentales ya para pasar al segundo periodo fue la conferencia de Bandung. Siempre digo en mis clases cuando hablo sobre China, este es un espacio fundamental. 1955, por primera vez China, junto con India y con Myanmar, crearían en definitiva lo que hoy son las articulaciones más importantes del sistema de cooperación sur-sur. ¿Qué tiene que ver esto con la visión de China ahora, ¿no es cierto?, hacia la cooperación internacional? Absolutamente importante. Una relación en que indistintamente del PIB de los países importa lo que la posición estratégica de tu país a nivel internacional. ¿Qué nos dice China? No importa si eres de derecha o de izquierda, no importa tu ideología política. Lo que importa es que tú respetes los 5 principios de coexistencia pacífica y podremos generar cualquier articulación económica, política o transnacional. Hasta 1970, importante mencionar que los lazos entre China y la región se efectuaban solamente mediante acercamientos informales. Uno de los ejes fundamentales ha sido el tema de Taiwán, ¿sí? ¿Cómo poder mitigar el poder de Taiwán? Recordemos que recién China recupera su asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la década de los 70, en 1971, y hasta ese momento Taiwán era la única China. One China Policy justamente es el eje medular y, por así decirlo, ha sido un punto de ruptura entre la política de China y de Taiwán y lograr el reconocimiento internacional. Entonces, ¿cómo China avanza? China avanza tomando ese puesto en el Consejo de Seguridad, apostando por el multilateralismo de manera efectiva y estratégica y sobre todo articulando una relación que no solamente se centra en el ámbito económico, sino China teje relaciones diplomáticas con la mayoría de países a nivel de América Latina. Cuba era uno de los primeros que mantenía relaciones con China en la década de los 70 y posteriormente Chile, Perú y México. Oh, sorpresa, 2 de estos países que acabo de mencionar
Chile y Perú tienen tratados de libre comercio con China. Miren cuándo empieza la relación político-diplomática y a partir de esto, cómo se abren otras esferas de la relación. Y también importante mencionar que todo esto es posible gracias a el apoyo que otros países latinoamericanos como Chile, Perú, Guyana, entre ellos Ecuador y México darían justamente para ese ámbito cuando China logra recuperar ese asiento en el Consejo de Seguridad. Un segundo momento, por temas de tiempo, el periodo de apertura, el periodo de Deng Xiaoping, sin lugar a dudas fue importante, el modelo Open Doors Policies. En definitiva, se trata del modelo de internacionalización más importante que proyectaría a China como una economía global. China empieza a crecer en su PIB, de acuerdo a datos de Ariel Slipak, que fue uno de los primeros autores que yo leí cuando empecé a estudiar China y América Latina, y Maristela Svampa, nos hablaban de una proyección de crecimiento de PIB de casi 9.6% a 10%. Ninguna otra economía crecía de esa manera. Entonces, es así que la teoría de Deng Xiaoping incorpora aspectos muy importantes como la estabilidad política para poder lograr el desarrollo, la modernización de las instituciones chinas, la apertura y la prosperidad de acuerdo con el sistema mundial. En este contexto también es importante decir que China, y lo dije ayer justo en una entrevista, tanto Estados Unidos como China han activado a la política comercial externa como una herramienta. En el caso de China ha sido una herramienta de cooperación, no ha sido una herramienta de conflicto, como en este caso claramente Donald Trump lo está haciendo en Estados Unidos. Para solamente mirar datos, miremos que 1.26 millones, un año después del modelo de Open Doors Policy en 1979, pasando a 102.7 billones de comercio bilateral en el año 2007. Es así que podemos ver justamente la importancia de China en este contexto. Y también un tema importante que algunos autores señalaban, que este poder económico viene de la mano también de una rápida inserción internacional, de una planificación estratégica. Cuando China quiere algo, China planifica. China tiene planes quinquenales y toda su política internacional y la política comercial externa se alinea a un plan específico de desarrollo. No hay un solo paso que un diplomático chino no dé sin que esto esté alineado específicamente a los principios, a los valores, pero sobre todo a la proyección que China busca a nivel internacional. Y justamente la inserción de China al multilateralismo fue tardía. ¿Por qué? Porque China priorizó primero el crecimiento interno. Luego apuesta por el multilateralismo de tipo económico, entra a la PEC y demás e ingresa a la OMC en el año 2001, con el apoyo de un grupo de trabajo técnico de la OMC en la que participaron, por cierto, 18 países latinoamericanos. Por lo tanto, en un tercer momento, paso ya al tercero, el impacto de la globalización económica tiene efectos entonces sobre su política interna. Hablamos de una economía de mercado socialista, pero esto no fue fácil. Fue un proceso que tomó muchísimos años en donde tuvieron que haber transformaciones a nivel doméstico que van desde la operación de empresas estatales, reformas en los precios y en el sistema comercial y financiero, inclusive en el sistema de uso de la tierra. Por lo tanto, hablamos de cambios estructurales, pero también domésticos, institucionales, normativos, y estamos hablando de cambios muy importantes en términos de las políticas internas que China estableció en su momento. ¿Para qué? Para poder lidiar con los desafíos del contexto de globalización creciente. China nunca ha dejado de apostar por ese contexto. El orden liberal internacional que hoy el presidente Donald Trump está prácticamente pues dejando a un lado, ¿sí? China es un orden para China absolutamente fundamental porque China se ha nutrido de ese orden y ha creado instituciones internacionales y se ha insertado de manera estratégica más que nunca dentro de la economía global. Iniciamos entonces con el ingreso de la misma a la Organización Mundial del Comercio. Y, por supuesto, tenemos un nuevo momento que sería el momento de las relaciones sino-latinoamericanas, la entrada de China en el siglo XXI. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es impactante? Datos que pude sistematizar para mi libro mostraban solamente cómo en el año 2000 pasó el comercio de $5.274 aproximadamente hasta $74.000 millones en el año 2015. ¿Sí? De acuerdo a cifras de Comtrade Database. ¿Esto qué es? Es significativo. Son pasos que China lo ha venido dando con la región
Y se trata no solamente de pasos en el ámbito de comercio, se trata de asociaciones estratégicas comerciales. Sopin y Singh señalaban que China, por lo general, con América Latina, trata de generar estas asociaciones de tipo asertiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo gano más influencia? Apostando por el bilateralismo y tratando de entablar una relación estratégica con cada uno de los países. Uno de los temas también más importantes del siglo XXI, por así decirlo, ha sido la articulación de China en organismos regionales, China-CELAC, los foros China-CELAC, las observaciones de China en muchos ámbitos de la Comunidad Andina de Naciones, el intento de China de negociar en el año 2017 un acuerdo de libre comercio con América Latina y el Caribe, como se hizo en la segunda reunión del foro China-CELAC, son todos elementos que nos dan cuenta del impacto de este gran actor a nivel regional. Pero sobre todo, hablemos de One Belt, One Road Initiative. Recordemos que esta iniciativa en el año 2013, América Latina no era parte. Hoy por hoy, de 33 países latinoamericanos, casi 20 países, 21 con Panamá, pero Panamá acaba de salir, 21 con Panamá han suscrito un memorando bilateral de entendimiento para poder adherirse a la iniciativa One Belt, One Road. ¿Qué es esta iniciativa? Una de las más impactantes en términos de proyectos de infraestructura y sobre todo una cooperación económica justamente que le importa muchísimo a América Latina, dado que se estima, de acuerdo a datos de la CEPAL, que la región latinoamericana invierte en infraestructura menos de lo que debería, solamente le destina el 6% de su PIB, cuando debería destinarle muchísimo más de su PIB a proyectos de infraestructura. Y no solamente estoy hablando en el ámbito terrestre, estoy hablando de otro tipo de infraestructura, por ejemplo, la portuaria, que también es estratégica para China. No sé cuánto tiempo me queda, por favor. Muy bien, en 5 minutos termino entonces. Y entramos entonces a lo que denomino el cuarto momento, porque, como decía, es muy complejo hacer una sistematización de todos estos elementos, pero no podemos olvidar, diría yo, entre el tercer y el cuarto momento, si lo queremos ver en etapas, no podemos olvidar el boom de los commodities de China para América Latina, lo que han significado las inversiones transnacionales de China para los sectores de recursos naturales. Hoy por hoy, el giro del financiamiento no está centrado en los recursos naturales, está centrado en el sector portuario. China está teniendo mucha fuerza en el sector portuario, acaba de prácticamente financiar y también concesionar por muchísimos años el puerto de Chancay en Perú. Tenemos en God Island, en Panamá, también otro puerto, Balboa y Cristóbal, que ahora son prácticamente una pugna de la geopolítica de las grandes potencias a nivel internacional, fueron también construidos y financiados por recursos y por inversiones transnacionales chinas. Por lo tanto, ha sido absolutamente representativo en términos de darle a la región latinoamericana una posibilidad en términos de la diversificación política, comercial, transnacional, pero también ha significado para América Latina, y esta es una crítica, ¿sí?, que la hace sobre todo Maristela Svampa y algunos críticos de la economía política internacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido a partir de las inversiones chinas en América Latina? Un mayor proceso de reprimarización económica. Las economías también se han reprimarizado. Vemos que América Latina también tiene una corresponsabilidad en ello porque no necesariamente ha cambiado su matriz productiva exportadora. Seguimos exportando lo mismo que exportábamos hace 50 años o más, ¿no? Y no hemos tecnologizado nuestros sectores productivos, no hemos apoyado a las pymes y tampoco hemos buscado otros mecanismos para poder, por así decirlo, obtener mejores réditos de la relación con nuestros socios estratégicos. Hablaba ya del cuarto momento y 2 minutos más, y por favor me da el profesor Pochung Lee. Importante hablar de la diplomacia de las mascarillas. No podemos dejar a un lado el importante rol de China, por ejemplo, en términos de la cooperación para la gestión de la salud a nivel de toda América Latina. Donó por lo menos 230 millones de dosis de vacunas para la región. La diplomacia de las mascarillas no solamente fue dotar de mascarillas a los países, fue justamente activar a través de la OMS toda una serie de mecanismos y de medidas y de políticas para que los países pudieran beneficiarse, obviamente, del proceso de vacunación y también los dispositivos médicos. Por cierto, que en este caso Costa Rica tiene el liderazgo a nivel internacional. Y pasamos entonces al último momento absolutamente complejo, el momento en el que estamos, es el momento
que yo puedo catalogarlo, lo puedo determinar como el momento de tensiones, de rupturas, de la imposición de una nueva geopolítica a nivel internacional, la geopolítica de las grandes potencias, pero también de la geopolítica de las potencias emergentes. Recordemos que China todavía sigue catalogada como una potencia emergente, pese a que es la segunda economía global, todavía no alcanza los indicadores de crecimiento necesarios como para ser catalogada una economía como tal. ¿Qué ha pasado en esta época? Bueno, tenemos varios elementos que en este momento atañen a América Latina, simplemente por temas de tiempo, porque sé que ya casi se acabó. Yo miro a la región en este momento desde una dimensión dual, ¿no? Países, por un lado, que tienen una visión absolutamente aperturista hacia la economía, que han logrado efectivamente insertarse con China, logrando, por así decirlo, tener ventajas competitivas dentro de las cadenas globales de valor. Y algunos países que por ideología política siguen dándole la espalda a China, pero que ahora con el efecto Trump, ¿no es cierto? Y la nueva visión de Trump, no solo para América Latina, sino para el mundo, creo que muchos países, en este caso, o se insertarán a las nuevas iniciativas transnacionales de China o los liderazgos que China tiene claramente, por ejemplo, BRICS. Se está hablando de que Colombia, después de la tensión diplomática que tuvo por el tema arancelario con Estados Unidos, podría entrar a los BRICS. También podría, y ya ocurrió, después de la visita de Mario Rubio a Panamá, inmediatamente el gobierno de Panamá dio paso atrás a la iniciativa One Belt, One Road, cuando había sido el primer país latinoamericano en adherirse a esta iniciativa en el año 2017, como lo fue. Entonces, vamos a ver un reordenamiento, por así decirlo, de las posiciones de política internacional, de los intereses estratégicos que tenga cada uno de los países con China, pero también vamos a ver a una China que logra, como siempre, potencializar los vacíos, ¿no es cierto? Esas oportunidades que China no lo ve como una pérdida, sino como una oportunidad. Si Estados Unidos le vuelve a dar la espalda a América Latina, entonces China entrará y consolidará sus proyectos en materia de inversiones, de financiamiento y los nuevos proyectos de aquí para el año 2035, en donde se estima que logre indicadores absolutamente importantes en términos de crecimiento económico. Creo que por el momento y para respetar el tiempo, hasta aquí llego con mi intervención y quedo al tanto de las preguntas que ustedes puedan hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena. Nuestro siguiente presentador, Thomas Chatuk, va a hablar sobre la política exterior de Taiwán con Latinoamérica durante el Trump 2.0. Hasta que le ponga el micrófono, vamos a explicar. Bueno, vamos a tratar algo diferente. Vamos a dar inteligencia artificial a los que no hablan inglés. Va a tener un poquito de retraso, pero va a funcionar. Yo ya lo he probado. Es un poco literal, pero también tenemos las diapositivas. Entonces tenemos esas dos. ¿Sí? La otra es que después de este evento, por favor, pasen al frente. Hay comida taiwanesa. ¿Sí? No hay como empezar revoluciones con estómagos vacíos. Así que bienvenidos, por favor. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Lee, for inviting me here today. It is my first time here in Quito, so I want to thank IAEN for the great hospitality and the chance to speak with everyone today. I'm excited to speak on this very important and timely topic, Taiwan's foreign policy with Latin America during Trump 2.0. There are many developments in Taiwan's foreign policy space during Trump's first term in office before the COVID pandemic upended the global order. And I anticipate that there will be plenty more to discuss when we reflect 4 years from now on this same topic. I have been studying Taiwan and its foreign policy and international relations with different countries and regions of the world for about a decade now. In Latin America and the Caribbean, since it represents the area of the world with the most countries that have still formally recognized Taipei over Beijing, is a great topic for discussion today.
Okay. So today I'll talk about 5 different topics. First, I'll provide an overview over Taiwan's international relations since 2016, which is the year that former President Tsai Ing-wen was first elected. And then I will move into the present day under current President Lai Ching-te. Second, I'll discuss Taiwan's engagement with Latin America and how Taiwan and the People's Republic of China have approached countries in the region. This includes efforts to swing countries into Beijing's orbit. Third, I will discuss the U.S. involvement in Taiwan-Latin America relations, given the historic implications of the Monroe Doctrine and implications for a greater Chinese presence in South America, Central America, and the Caribbean. Washington has grown weary of more investment in the region than perhaps any other part of the world. We've seen how this has played out since Donald Trump took back the Oval Office, with the specific example of Panama and the Panama Canal. Fourth, I'll explain why and how Latin America is important for Taiwan. There are some benefits that continued formal diplomatic relations provide Taiwan in this region. And I'll end with some conclusions today about what we can expect to occur over the next 4 years. So as of today, only 12 countries in the entire world formally recognize the existence of the Republic of China, or what we commonly know as Taiwan. That number has steadily decreased since 2016 after Tsai Ing-wen and the emergence of the Democratic Progressive Party, or DPP, as the national political power in the country. At the moment, as you'll see in the slide, 7 countries in the Latin America and Caribbean region recognize Taiwan, 3 in the Pacific Islands, which is another geopolitical hotspot for the United States, given the history of World War II, and Africa and Europe each have 1 country. And I'll note that the one in Europe is the Vatican itself. This chart breaks down all of the countries that have switched to China over Taiwan, or remain on Taiwan's side since 2016. I use 2016 as an important year because it ends, the year ends the diplomatic truce that existed between Beijing and Taipei when Ma Ying-jeou was president. During Tsai Ing-wen's time in office, 10 countries switched from Taipei to Beijing, and the Gambia, which is another country in Africa, was in diplomatic limbo. It had actually severed ties with Taipei, but Beijing would not allow it to establish formal relations with China because of the diplomatic truce. So during Tsai's tenure, a lot of countries in Latin America itself have switched, primarily the Dominican Republic, El Salvador, Honduras, Nicaragua, and Panama. So why did all of this happen over the last decade? So as I mentioned earlier, during Ma Ying-jeou, he was president 3 presidents ago, from 2008 to 2016. Beijing and Taipei initiated what we call an unofficial diplomatic truce. What does that mean? It basically means you keep your countries, I keep my countries, and we're not going to try to pick off whoever we want. Because before Ma was president, Beijing or Taipei would try to poach allies across the world to switch back and forth. There had been a long-running practice of what I just mentioned as called checkbook diplomacy, where Beijing or Taipei would provide a generous offer, primarily financial, to lure countries from one to the other. Over the years, it has happened where one country switches to Taipei and back to Beijing and back to Taipei. Some of them that were in the chart on the previous slide are Burkina Faso, Kiribati, Nicaragua, and Nauru. So this is a global thing that both countries had initiated. However, it's unlikely now that any country will be financially swayed by Taipei, as Tsai Ing-wen formally ended that practice. When she took office, she said no more checkbook diplomacy. She actually said it when she was on a state visit to the region in Latin America. And the President Lai, who is currently in office, has continued the ban on checkbook diplomacy. The reason for that is Tsai Ing-wen realized we can't outspend and outcompete China.
So they shifted Taiwan's focus from formal recognition to an emphasis on unofficial diplomatic partners, primarily the USA and Japan. And another reason for the emphasis on unofficial over official diplomatic partners is that Tsai Ing-wen worked to improve the identity of Taiwan over that of the Republic of China. While for us, they may mean the same thing, we can have a whole conversation separately on the difference between those two terms. It's also important to note how important the COVID pandemic was in changing the international perception of Taiwan, because Taiwan, while particularly the United States and other parts of the world were struggling with developing masks, personal protective equipment, PPE, other health equipment, Taiwan was relatively insulated from the worst of COVID. So it started donating all of these masks and PPE around the world as a way to show it as a good international partner. And Taiwan also developed its own domestic vaccine, which it used as a part of vaccine diplomacy. However, at the same time, Beijing stepped up its strategy to limit Taiwan's international space, which is where we are now. However, despite Beijing's effort to squish Taiwan's international space, there's been one successful space that Taiwan has utilized and that Beijing has not attempted to push Taiwan out of or threaten countries from participating in. It is called the Global Cooperation and Training Framework, which is focused on public health, law enforcement, cybersecurity, humanitarian assistance and disaster relief, and other spaces. And the GCTF is primarily an education-based program. It is not political. It is, okay, you have an earthquake, you have typhoon, hurricane. What are the best practices for your military, Coast Guard, law enforcement, firemen, police to sufficiently rescue people during times of need? And they have worked to make it as non-political as possible, to make it something that Beijing has not really wanted to push back on. So now moving into Latin America specifically, we've seen that this is the most targeted region in the world by the PRC to get countries to switch from Taiwan to China with. And that's simply because, as I mentioned earlier, more countries here recognize Taiwan than anywhere else in the world. 7 here out of the 12 around the world recognize Taiwan. So that is the primary reason why we've seen this activity. And if you go back 10 years, you add Panama, El Salvador, Honduras, Nicaragua, the number was even higher. And one of the ways that Beijing has really tried to do this is by getting greater investments and financial dependency from these countries, and the added bonus of challenging the United States in what the United States views as its own backyard. And it has put Washington on its own back foot, because this is not something that the United States had really focused on until recently. As I mentioned, the way that Taiwan attempts to engage with Latin America and other parts of the world is through the GCTF on these smaller education and development-based approaches, not the big ticket ports, power plants, those types of things. And in Latin America itself, Taiwan has engaged 23 countries since the inception of the GCTF. But the GCTF is not the Belt and Road Initiative. You can't even compare the two when it comes to finances. Because of Taiwan's approach to international relations and the end of its checkbook diplomacy, which runs contrary to Beijing's approach through the Belt and Road, it's likely that another country will switch in the next 4 years as President Lai has his first term. The 3 most likely candidates have been viewed as Paraguay, Guatemala, or Haiti. The reasons for that are Paraguay allegedly was very close to switching during the COVID pandemic, but Taiwan was able to stop that through other third parties intervening to help Paraguay with its COVID response. Haiti is another good example that could switch. Given the development opportunities and the financial opportunities it may provide the PRC in the future. But given the domestic political situation there, it does seem like the PRC does not want to get involved right away. And third, Guatemala, given the PRC's growing role in Guatemala's economy, what Beijing does is it moves in economically, gets a lot of projects involved, and then it kind of forces the country's hand. So given the trajectory of the PRC and Guatemala's economic relations, we could see that Guatemala makes the change. However, on the flip side, there is the US immigration issue that will come into play, where if Guatemala makes the switch, we could see the Trump administration perhaps really targeting it
as we've seen with Panama. But I'll ask the question that I asked myself earlier. Will any country switch from China back to Taiwan? I'm not going to say it's zero. It's possible, given that relations with Taiwan are a domestic political issue in this region in particular, where the PRC will support or provide incentives to one political party that wins the election. Well, then the opposition gets very angry, and if the opposition wins 4, 6, 8 years later, they may then be incentivized to switch back to Taipei. It's unlikely, but it is not a zero chance that we may see, as the United States is much more aggressive in Latin America over immigration and is much more aggressive towards the PRC with tariffs, that a country, depending on how an election goes in Latin America, may switch back to Taiwan to get in the good graces of the Trump administration. It's also important to consider here the PRC's own engagement with Latin America and how Taiwan has gotten into this particular position. I discussed earlier Taiwan's focus on smaller education and community-based learning for its foreign policy pillar. We all know that that is not how the PRC approaches its investments in countries through the BRI. They go with the high-profile, big-ticket items that cost hundreds of millions of dollars, and those are hundreds of millions of dollars that Taiwan is no longer willing to pay, but Beijing is. So across countries that have switched from Taipei to Beijing, we see a clear pattern, whether it is in Latin America, Africa, or the Pacific Islands. Money for loans, money for major projects, and that includes power plants, dams, stadiums, loans, ports, and other big things that cost a lot of money but help a country's infrastructure and economic development. A key point here is Taiwan does not have that experience in developing a port internationally. Taiwan does not have the experience developing a dam or a stadium or a power plant internationally. Given Taiwan's small international space, it is not, the companies in Taiwan are not putting bids in to develop these big infrastructure projects. So while, say, Ecuador or another country around the world may want Taiwan or a Taiwanese company like transport or something, semiconductors is a great example, to put in a bid to invest in a country, regardless of where they are, the Taiwanese company, other than say TSMC, does not have the ability or capability to put in the bid and work with foreign partners because it's just not something that there's much opportunity for. So now let's pivot back to the USA, where I'm from. Obviously, the United States has a role and an interest in PRC Taiwan competition around the world, and in particular in Latin America. As in most parts of the world, Washington likes to have its ability to influence countries' decision-making, and given how close Latin America, Central America, the Caribbean, and South America is, it is more true here than, say, in Europe or Africa. In 2020, after a few years of back and forth in Congress, the US Congress passed and President Trump signed what is called the Taiwan Allies International Protection and Enhancement Act, or short, Taipei Act. In Congress, they like to make fun little acronyms. This law essentially provides carrots or bonuses to countries seeking to improve their unofficial or official relationship with Taiwan, and it also seeks to punish countries seeking to limit or sever its unofficial or official relationship with Taiwan. And this law was passed in direct response to actions taken in this region. After Panama, the Dominican Republic, and El Salvador all switched around the same time, around 2018, the Trump administration did a number of things to try to punish or threaten to punish those countries, to make examples of them as a warning to other countries, don't do this. So the first thing was the Taipei Act that Congress passed and said, all right, next country that does this, we have a legal mechanism to punish you. The other thing that Trump administration did was the US ambassadors in Panama, DR, and El Salvador were all brought back to the United States and recalled as a form of punishment. El Salvador in particular angered the Trump administration, and they were going to put in extra punishments, but at the last minute, Trump administration backed away out of concerns over the bilateral relationship on immigration. John Bolton, Trump's former national security advisor at the time, actually called the president of El Salvador to try to directly intervene to stop this from happening, but they did it anyway. Now,
Trump is back in office 4 years later. And once again, he is focused on immigration and stopping the flow of migrants coming into the United States. And interestingly enough, this includes Chinese nationals coming to Latin America and taking the same routes that people in this region take to get to the United States. That was used in the campaign as trying to stop an invasion of PRC nationals coming into the United States illegally. And now Trump is really focused on two things on his term: China and the economy, and Latin America and immigration. And we've seen that recently when Washington has pressured Panama over its ports and Chinese investment and the canal itself. And I believe it was a week or two ago, BlackRock, a US firm, bought a controlling stake in one of the ports in Panama as a result of that pressure. So Taiwan's conundrum in Latin America may take a backseat to immigration concerns. However, the dual issue of immigration and PRC influence right now, as of today, and I have not looked at the news, so I don't know what today has brought in the news. It's hard to tell whether immigration or PRC influence will win. So this leaves us with two important questions. Why is Latin America important for Taiwan? And why doesn't Taiwan just stop all of this and sever ties with every country that formally recognizes it and avoid the slow lurch from 20 to 12 to 5 to 1 to 0? And I hypothesize there are 4 reasons. First, Latin America provides Taiwan with continued international recognition, which is a technical requirement for statehood from the Treaty of Montevideo. The continued recognition from countries anywhere in the world provide Taiwan with a key marker for technical statehood. The second is these countries are vocal supporters of Taiwan in the United Nations. Without them, Taiwan's cause would not be brought up, let alone the word Taiwan at all. And all these countries have worked within the UN system, despite PRC influence and dominance in the UN, to change the interpretation of UN Resolution 2758, which was the UN resolution that gave the PRC the China seat on the UN Security Council. Third, it allows the president of Taiwan to engage in direct bilateral leader-to-leader engagements. It does not have the ability to do that anywhere else in the world. The president of Taiwan is not going to Washington and sitting down with the president of the United States. It's just not happening. President of Taiwan is not going to Tokyo, not going to Manila. That is a violation of some countries' one China policy. So countries that have formal recognition of Taiwan allow for that direct leader-to-leader engagement, and that is important for the legitimacy of a president in any country. And last, it also allows the president of Taiwan the excuse to enter the United States on what is called a stopover or refueling visit. I have a picture there of now Secretary of State Marco Rubio. In 2016, after Tsai Ing-wen was inaugurated, she had a stopover visit in the United States on her way to Latin America. She was able to meet then Senator Marco Rubio, now Secretary of State Marco Rubio. So these stopover visits allow for unofficial engagements, and sometimes that person becomes Secretary of State, and now the Secretary of State, who had a strong pro-Taiwan record, may take those considerations into decisions or policies he makes over the next 4 years. So now to wrap up, there's growing momentum for the PRC in the recognition battle. We've gone from over 20 countries down to 12, and I anticipate that that number will go down more and more and more. The process for full derecognition of Taiwan will be slow, and I do not expect President Lai to make the unilateral decision to cut off formal relations with every country for the reasons I mentioned earlier, but also because President Lai does not have the political mandate at home. He did not win a majority vote. It was a 3-person race, and he only won about 42% of the vote. So he won with a plurality because of the 3-person race. And I think it's unwise for him to do something like that. And given his campaign promise of continuity, that's not something on his radar. It will also prevent him from getting any stopover visit to meet with Trump administration officials or US senators. However, the domestic politicalization of Taiwan in Latin America and even the Pacific Islands does provide some hope that in the event of a change in political party in a country like the Solomon Islands, Kiribati, or even Honduras,
they may end up switching back because there are political parties and politicians who have the ability to become a leader again, have said, oh, this is probably one of my agenda items. Related, there's no growing pressure on Beijing. There's now growing pressure on Beijing for all of the massive projects that it has launched across the world to start paying off and benefiting the countries that they are in. The BRI has gone through several iterations, given blowback on bringing in Chinese workers, not employing locals, environmental damage, etc. So now the PRC is not necessarily in panic mode, but there is a realization in Beijing that the big projects need to start working out, or particular for the Taiwan competition, it may result in some countries making the switch. I'll say that despite those factors, it's unlikely to happen en masse. And finally, Latin American governments will now face growing pressure from the Trump administration on stemming the flow of migration into the United States and reducing investment and financial involvement of the PRC, particularly in critical infrastructure projects. Panama was made an early example, and I think that it will not be the last. Thank you very much for listening. Y Thomas, gracias. Bueno, parece que sí funcionó la inteligencia artificial. Yo estaba impresionado. Ahí creo que se nos robaban muchos trabajos. Bueno, por favor, tenemos también el agrado de tenerle al doctor Marco Romero Ceballos, profesor de la Universidad Andina, quien nos va a hablar sobre reflexiones sobre los desafíos que enfrenta la definición de una política exterior en el contexto actual. Listo, muchísimas gracias al IAEN por su amable invitación a participar en este evento. Teniendo como precedentes a presentaciones de dos especialistas, uno sobre China y otro sobre Taiwán, consideré inútil reiterar o profundizar en algunos de los elementos. Más bien me parece que es muy importante, reconociendo la enorme validez de las perspectivas históricas, porque nos ilustran un poco de las trayectorias de los procesos, reflexionar un poco a partir en primer lugar, de elementos conceptuales sobre la definición de política exterior, para a partir de eso usarlos como elementos para reflexionar sobre los enormes desafíos que enfrenta la definición de políticas exteriores en todos los países del mundo, incluidos, por supuesto, China y Taiwán. Pero también aprovechar eso en la segunda y última parte para generar algunas reflexiones desde el punto de vista de nuestros países en América Latina. Pues, como sabemos, teóricamente, las políticas exteriores básicamente tienen que partir de la definición de los intereses nacionales, estratégicos de mediano y largo plazo, y los intereses que se derivan de los procesos coyunturales. Eso nos dice la teoría, pero la implementación y la definición de esos objetivos es el problema central, yo creo, del mundo hoy día, pero particularmente de nuestros países latinoamericanos y en mayor medida del Ecuador. En el caso de China, como se señaló adecuadamente, la gran triunfadora de la globalización anterior al COVID. Por supuesto, me interesa mantener esas condiciones y algo que me parece fundamental, digamos, dos elementos fundamentales que se mencionó, el uno y el otro hay que reconocerlo, es que es la planificación. O sea, China aplica sistemáticamente en el campo de la política exterior y en el campo de la política económica y todas las dimensiones de esas políticas públicas, la planificación. Aspecto que en América Latina y en particular en los países andinos y en Ecuador ha tenido una debilidad estructural. Y el segundo elemento que me parece que es necesario destacar es la capacidad de adaptación a los cambios que van operando en el contexto global. Y eso implica un prerequisito básico del cual carecemos en América Latina y particularmente en el Ecuador. Nosotros estamos marcados en toda América Latina por el parroquialismo
por el inmediatismo, el cortoplacismo y un poco por lo que estaba subyacente a las anécdotas que contó Po o al comenzar este evento, sobre una suerte de oportunismo de tratar de sacar en el corto plazo recursos de cooperación pequeños de una u otra opción sin ninguna visión de mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la definición de políticas exteriores? Asistimos a un periodo de un conjunto de transiciones que solamente voy a mencionar, de ninguna manera hay tiempo para desarrollarlo. Una transición hegemónica, una transición geopolítica, transición económica, transición energética, transición en los aspectos científico-técnicos, transición en el ámbito climático y ambiental, entre otras, que por supuesto cada una tiene sus propias estructuras de poder, sus propias dinámicas, sus propios actores y están articuladas entre ellas, se retroalimentan y van a marcar profundamente las direcciones del quehacer económico, político y de políticas exteriores en el mundo en las próximas, hasta mediados de este siglo al menos. Dentro de esas, digamos, además de esas transiciones, como diría Nuriel Rubini, este economista turco radicado y profesor en Estados Unidos, enfrentamos lo que él ha identificado como 10 mega amenazas mundiales, entre las cuales está, por supuesto, el cambio climático, está el tema de movilidad humana, está el tema energético, lo que algunos llaman, lo que él llama, la madre de todas las crisis de las deudas externas del mundo, que está construyéndose en estos procesos, y nos encontramos en una economía global y de los principales actores del mundo muy, muy frágil. Entonces, todo eso genera, digamos, una cantidad de movimientos, de cambios que se están operando todos los días y que van cambiando el contexto. Solamente para señalar dos elementos, se mencionó hace poco el tema en la presentación del profesor de Pensilvania, que el tema de los microchips. Hace 3, 4 días, una de las grandes potencias empresariales mundiales de fabricación de chips decidió mover sus capitales e invertir en China, en la fabricación de los equipos para producir chips de la primera gama. Por un lado. Por otro lado, vemos esta guerra comercial, que es parte de esas transiciones económicas que enfrentamos, un ascenso brutal del proteccionismo, un ascenso del bilateralismo, y que están dejando fuera y están generando un elemento que es central para todos los, digamos, para nuestros países, básico para los países más débiles del sistema internacional, la crisis profunda del multilateralismo, que no arranca con Trump, viene por lo menos desde la segunda mitad de la década de los 90. No veamos el informe Meltzer del Congreso de los Estados Unidos el año 2000, en el cual ya se identifican profundos cuestionamientos desde la potencia que impulsó la generación y que generó la gobernanza principal en todas las instancias. En el caso del informe Meltzer, organizaciones económicas internacionales, para no mencionar el sistema de Naciones Unidas, la OMS, los diálogos sobre cambio climático, etc. Entonces, en ese escenario, elementos que considerábamos como dados, o como la vigencia de un orden regido por reglas, están simplemente cayendo en desuso. O sea, son inútiles. China, dentro de la respuesta que dio hace 4 o 5 días a la subida de aranceles de los Estados Unidos por Trump, incluye una demanda ante la OMC. Sabemos que allí van años que no se tramitan las demandas porque el órgano de solución de diferencias, que es la instancia que maneja esos procesos, está paralizado porque los Estados Unidos no nombran desde hace años los jueces que tienen que cumplir esa misión.
Entonces, de todo esto me parece que se derivan un conjunto de tensiones, de incertidumbres, de desafíos que implican, en primer lugar, un seguimiento y un conocimiento muy cercano de todos los procesos que se están dando antes de dar o de tomar decisiones que hipotecan en el mediano y largo plazo las suertes de nuestros países. Entonces, acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio. Vemos lo que está pasando en América del Norte. Ese instrumento simplemente está en tercer plano y no sirve prácticamente para nada. O sea, porque se lo modifica de acuerdo a los intereses de básicamente los Estados Unidos. Entonces, sigue siendo el instrumento clásico de política comercial al cual nosotros apelábamos como una forma de inserción en la economía global. Parece que conviene abrir una serie de interrogantes allí. Segundo, se mencionó y me parece muy interesante esto de que América Latina inicialmente estaba fuera de la franja y de la ruta. Es a las demandas y básicamente con el caso de Panamá, el que China vuelve los ojos e incorpora la posibilidad de que los países latinoamericanos se inscriban en ese proceso. Pero viendo lo que acaba de suceder y que se ha mencionado también por los dos expositores, en el caso de Panamá, es claro, digamos, son claros los límites que tiene incluso ese alineamiento que en el caso de Perú, y eso es importante destacarlo, es quizás hoy día el nodo principal de franja y ruta en América del Sur. Eso no es un proceso que se realiza en 4 o 5 años. Es el resultado de un relacionamiento bilateral de por lo menos 3 décadas que el Perú ha venido manteniendo con China y que se expresa en un monto de los más importantes de la región de inversión extranjera directa, en minería sobre todo, que se complementa con el puerto de Chancay. Y que, por ejemplo, ustedes pueden ver en YouTube, se pone como uno de los logros del Ecuador, o sea, que se nos abre la posibilidad de beneficiarnos del recorte del tiempo para los flujos de comercio del Ecuador hacia China. Una vez más, el oportunismo presente. Bien, entonces, la cuestión del multilateralismo es absolutamente crucial. ¿Por qué? Hemos visto en las primeras decisiones que tomó Trump, se retiró de la OMS y igualmente recorta los recursos a otras e incluso a sus propios esfuerzos como USAID. Entonces, es claro que China es, y eso se ve clarísimo en los foros de Davos, en los últimos 10 foros de Davos, China es el principal defensor de la globalización en la forma que venía funcionando. Es el principal defensor del multilateralismo. ¿Por qué? Porque, por supuesto, él apostó a las reglas que estaban vigentes. Y por supuesto, y ahí ya vamos sacando las lecciones para nuestros países, es claro que para los países más débiles en el sistema internacional, más periféricos en la estructura del poder mundial, el multilateralismo es una herramienta crucial. La vigencia del derecho internacional es elemental, porque en caso contrario se impone la ley de la selva y la ley del más fuerte. Entonces, por supuesto, ahí ya vamos viendo algunos elementos de los que podrían ser claves en la definición de nuestras políticas. En el plano económico y financiero sobre todo, es claro que debemos reconocer el rol que ha incorporado China con la creación del Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura y con el nuevo Banco de Desarrollo adscrito al financiamiento de los BRICS. ¿Por qué? Porque de ahí han surgido flujos de financiamiento, por supuesto, con las agendas, con los intereses de China en esos dos procesos, pero que de alguna manera se han frenado. Entonces, con respecto al futuro del multilateralismo, me parece que cabe preguntarnos y reflexionar
en qué medida China está dispuesto, como incluso Trump abiertamente lo ha planteado, a llenar esos vacíos. Y eso implica compromiso político y sobre todo compromiso en dinero. O sea, solamente para mencionar un tema, el tema del rol del yuan chino entre las monedas globales. Es clara la ambigüedad que ha tenido China frente a eso. Tuvo una fase, comienzos del presente siglo, en el cual apostó mucho a ese proceso, pero que luego se frenó y ha sido en los últimos 15 años mucho más cauto en ese tema y le está apostando más bien a al proceso de los BRICS, que aparece como más sostenible, más viable, más gradual y que puede no aparecer como una confrontación abierta contra los Estados Unidos. Entonces, el acceso a esos recursos financieros, por supuesto. Gracias. Para aterrizar estos elementos ya a nivel de nuestro país y de la región, me parece que realmente, si bien es absolutamente utópico ahorita plantear o retomar eso que se planteó en el 2022, cuando varios académicos, sobre todo de Chile, Uruguay, Argentina, plantearon el no alineamiento activo de América Latina. O sea, ese no alineamiento activo implica un reconocimiento y una principalización de los intereses propios de la región y de no alinearse con ninguno de los dos grandes poderes que se enfrentan a nivel global, ni con China ni con los Estados Unidos. En la práctica, eso exigiría una posición uniforme, al menos frente a los enemigos externos, delincuencia organizada, cambio climático, etcétera. Pero eso, como también se señaló en algunas de las presentaciones, no está sucediendo porque encuentra la región totalmente fragmentada y eso me parece que es muy importante. Los países, en forma muy diferenciada, han tomado posiciones ya en estos procesos, por ejemplo, frente a Huawei, frente al 5G de chino, que ya son alineamientos. En el caso del Ecuador, la cuestión no puede ser más clara. Hay un alineamiento claro, explícito, de los últimos dos gobiernos con los Estados Unidos. Y entonces, bueno, ya perfecto, si esa fuera la opción que se ha tomado, pero ustedes ven, y con eso termino, lo que sucede con el tema del Campus H, la discusión del Campus H. Tenemos que allí, contrariamente a lo que predicamos, estamos, y por supuesto estamos en la franja y la ruta también, pero estamos apostando a Sinopec como la posibilidad de tomar esa inversión. Entonces, esta conciencia sobre la necesidad urgente del no alineamiento activo me parece que es fundamental. O sea, definir claramente los intereses nacionales en el corto, en el mediano plazo y orientar para por lo menos una generación, o sea, hasta el 2050, nuestros intereses fundamentales de política exterior. Eso es digamos, ese es un prerequisito que lamentablemente, en particular en el caso del Ecuador, no lo hemos hecho históricamente. Gracias. Muchas gracias, doctor Marquito. Bueno, estamos abierta a la sesión de discusión y panel. Hemos recibido algunas preguntas online también, pero siempre damos prioridad al público presente. No sé si alguien de ustedes tenga preguntas. Ok, claro, ahorita, por supuesto. Muy buenos días con todos. Una excelente exposición. Gracias por este espacio. Mi pregunta hace referencia al TLC. Tengo entendido que Ecuador se hizo una firma en el 2023 con China y entró en vigencia en el 2024. ¿De qué manera nos va a ayudar a nuestra economía que viene golpeado tanto con factores internos y externos este TLC firmado con China y Ecuador? ¿Cómo nos va a ayudar?
Gracias, muy buenos días. En primer lugar, expresarle nuestro agradecimiento por tan ilustrativas ponencias, ¿no? Eh, Básicamente la pregunta que tengo es para el profesor Thomas, ¿no? De acuerdo a los números que él mostró y los datos que, que nos vino a exponer, la influencia de Taiwán está muy disminuida frente a la influencia china desde el punto de vista diplomático, eh, desde el punto de vista de la infraestructura, de la cantidad de dinero que invierte a nivel mundial para justamente propugnar su agenda multilateral, el gobierno chino. Mi pregunta concretamente es, ¿la administración Trump en qué lugar tiene a Taiwán como prioridad dentro de sus relaciones diplomáticas? Es decir, ¿la tiene como prioridad así como ha mostrado tener como prioridad a Israel? ¿O la tiene en un nivel inferior? No estoy claro en ese tema y tal vez el profesor Thomas sería el ideal para respondernos. Muchas gracias. Excelente, excelente pregunta. Hay una muy similar a la versión online. Sí, excelente. ¿Alguna otra pregunta del público para acumular? Sí. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, un compañero periodista que vino acá a la charla sobre periodismo ambiental. Entonces, la pregunta es si se tiene algo que decir con empresas que están operando ilegalmente, por ejemplo, en Galápagos, en el tema de captura de tiburones y de otra variedad en tema pesca, sobre empresas chinas. Si se tiene conocimiento de eso y cómo es esa relación, porque no solo ha pasado aquí en el Ecuador, sino a nivel de América Latina. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Pero como decía un sabio, ¿no? Un sabio puede aprender más de una pregunta tonta que un tonto de una respuesta sabia. Bruce Lee. No sé, no es Nietzsche. Ah, um, eh, ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenos días. Mi pregunta va en referencia a que si estos tratados de libre comercio también deberían ir acompañados de estos tratados de doble imposición en cada uno de los países que los firman, con la finalidad de no quebrar al contribuyente, en este caso que trabaja en los dos países, y se pueda generar, en este caso, el empleo y el tema económico pujante que estamos nosotros aquí analizando. Sí. Yo creo que son buenas preguntas. Voy a traducirlas. Jacobo, una más después de esta sesión, ¿está bien? Sí. Gracias. Let me translate some of the questions. Well, the TLC one, the Free Trade Treaty 2024, how would that benefit Ecuador is one. The other one is how does Trump place Taiwan in his foreign policy? Is it up in the level of Israel, or where does it stand? I think that question is for you. There's also the environmental issues. Does anybody know anything about basically the harvesting of illegal species in Galapagos, especially by Chinese companies? That's one question. And this one is a little bit tricky, only if you know, but this is about tax issues. You know, how would double imposition, basically double taxation, affect foreign relations? If anyone can answer that, maybe we don't have a tax specialist here. And we'll do that, and then we'll continue on to a series of questions, and I'll try to do one online. Okay. Who would like to start? Ladies first. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de... ¿Cuánto tiempo tenemos para cada uno? 2, 3 minutos por cada uno. Bueno, en relación al TLC China-Ecuador, importante mencionar que para poder hacer un análisis riguroso y sistemático sobre la implementación de un tratado de libre comercio, deberíamos de tener un corte temporal lo suficientemente prolongado como para poder pues tener elementos, sobre todo de orden estadístico.
Lo que sí puedo decir es que el TLC Ecuador-China fue negociado entre 4 o 5 rondas de negociación. Antes de el gobierno del presidente Lasso, que fue quien prácticamente da la posibilidad, recordemos su política, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, era una visión de la política comercial externa en donde la apertura, la flexibilización económica y sobre todo los tratados de libre comercio iban a incentivar a la economía, iban a generar empleo y por supuesto atraer más inversión extranjera directa. Eso es en definitiva la búsqueda o la proyección con la que Lasso negoció en 4 rondas el TLC con China. Ahora bien, hay algunos elementos que también son importantes mencionar. Por ejemplo, que se trata de un tratado bilateral absolutamente tradicional en términos comerciales. ¿Qué quiero decir con esto? No incorpora, por ejemplo, aspectos relacionados a la propiedad intelectual, no incorpora los temas de medio ambiente, no incorpora los temas de derechos humanos, no incorpora el tema de empleabilidad, por ejemplo, o trata y explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en ámbitos productivos, lo cual es fundamental para un país pequeño como el Ecuador, para un país que tiene estas problemáticas y que sobre todo debe de precautelar en sus objetivos de política internacional los elementos que acabo de mencionar. Y justamente esto es sobre todo puedo hablar de una transición muy fuerte que hubo en términos de la visión de la apertura, porque antes en las comisiones mixtas ecuatorianas chinas, lo que el Ecuador le exigió permanentemente a China, disculpen, es un tratado que no sea de libre comercio, sino un acuerdo para el desarrollo. Esto es lo que buscaban muchos de los países latinoamericanos, no solamente por una posición ideológica, sino por una posición que tenía que ver con las capacidades productivas de Ecuador, con las capacidades económicas del Ecuador y sobre todo las condiciones de desarrollo que tiene el Ecuador, que son muy distintas quizá a las que tiene Brasil. Quizá al negociar el acuerdo Brasil-Unión Europea, vamos a poner un ejemplo, pues estamos hablando de economías que pesan dentro del PIB de América Latina y el Caribe. En el caso de Ecuador, negociar con una segunda economía global y sin incorporar todos estos componentes, es evidente quién gana y quién pierde en ese acuerdo comercial. Ahora bien, volviendo a mi primer elemento, creo que no podemos, no quiero colocarlo en un tema negativo, decir que no debemos de firmar TLCs. De hecho, con Estados Unidos no tenemos TLCs, concuerdo plenamente con el profesor Marco. Ahora tenemos el TEMEC, que fue prácticamente la segunda parte del Telecan, negociado por el mismo Trump. ¿Y qué está haciendo ahora el presidente Trump? Prácticamente no le importa en absoluto cuáles son las políticas, las regulaciones y las normativas del TEMEC. Bueno, con México ha hecho una pausa y ha dicho vamos a dejar a los productos del TEMEC por fuera hasta el 2 de abril, pero con Canadá todavía no sabemos cuál va a ser la negociación. Entonces sí es importante tener en mente estos aspectos. Y muy rápidamente, respondiendo al tema de las embarcaciones chinas, yo no cuento con datos ni con elementos tangibles que podamos compartir con la audiencia como para poder decir si efectivamente en qué contexto, no soy una estudiosa de ese tema, pero lo que sí podría decir es que tenemos un grave problema con la Conmemar. Esto es un tema del derecho internacional marítimo. El Ecuador es signatario de la Conmemar, así también lo son los otros países latinoamericanos que han declarado, no formalmente, sino más bien los medios de comunicación son los que informan a la ciudadanía que está ocurriendo esto en nuestras islas de Galápagos. Yo me pregunto, ¿qué pasa con la política internacional del Ecuador? ¿Qué pasa con los tomadores de decisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué pasa con el Ministerio de Comercio Exterior y sus autoridades y sus vocerías? Deberían de ser las primeras que puedan adoptar una posición indistintamente de nuestro socio estratégico, comercial y financista, pero si hay una invasión a la soberanía marítima del país, debería haber una posición de política internacional. Y mi pregunta es más bien hacia ese tipo de vacíos que vemos dentro de la agenda de política internacional en estos temas que son tan sensibles para el Ecuador. Hasta ahí no me quiero tomar el tiempo del resto de colegas. Yeah, so I'll start with the Taiwan question. Nobody knows where it ranks for him. Like I'll say, ending the war in Ukraine, more important than Taiwan for Trump. Immigration, more important. Tariffs, more important. Israel, more important. Though that is, at least in the public reporting, Israel has kind of gotten a little quieter than the other things.
when it comes to Taiwan, I think semiconductors are a big thing for him, not Taiwan itself, but Taiwanese semiconductors, very important. We saw last week or the week before a new $100 billion effort from TSMC to invest more in the United States, which the Trump administration is very happy about. Because the first time Trump was in office, TSMC announced a huge semiconductor investment in Arizona. Now there's another one. The hope, I think, is, and the calculation, another big investment in the US means no tariffs on Taiwan or Taiwan-made semiconductors. We'll see if that happens, because we're seeing with Mexico and Canada, tariffs today, no tariffs tomorrow. What will next month bring? I don't know. On Taiwan, maintaining its status as Taiwan over its formal incorporation into China, he has maintained the policy that most presidents have, which is called strategic ambiguity, which is we will not say under what circumstances we would go to defend Taiwan. And President Biden contradicted that when he said 4 times at least, we'll go to defend Taiwan, no question asked. Trump has said, I'm not going to say, why would I say that? Why would I commit? That isn't anything new. It's just the way he says it, or the tone that he says it is what makes people think, oh, he's throwing Taiwan under the bus. But as of today, he's not. He has maintained his policy of strategic ambiguity. I'd like to say Taiwan is a top 10 issue, but I think it's more Taiwan in the sense of China competition, that Taiwan is where the military issue will come, if it ever does. And it's not really about democracy, human rights, freedom. The Trump administration doesn't have those as key priorities, but no president wants to be the president that loses Taiwan. Trump may, for Ukraine at least, he's trying to push a peace deal. No one's going to be happy with whatever resulted, or the war will continue. But right now, there's no war in Taiwan. There's no war in the Indo-Pacific. So if war were to start, and U.S. intelligence says 2027 is the year that it could happen, or could happen, that if you're in office and you lose Taiwan, you will always be the president that lost Taiwan. And I don't think that that's what Trump wants. On double tax, I can talk a little bit about. Sorry. Nadie sabe. Pero hay prioridades como Ucrania, un poco Israel, pero sobre todo ahorita aranceles, ¿no? Creo que a Trump no le interesa Taiwán por Taiwán, sino a los semiconductores. Por eso es que Taiwán anunció una inversión por la empresa TSMC en Estados Unidos, en Arizona. Entonces eso tal vez le ayude a Taiwán a que no le caigan con aranceles. También lo vimos, ¿no? Como no sabemos tampoco este tema de los aranceles con México y Canadá. A veces hay aranceles, a veces no hay, lo aplazamos, ¿sí o no? Pero la estrategia de Estados Unidos ha sido lo que llaman una ambigüedad estratégica, ¿no? No sabemos si es que Estados Unidos va a defender a Taiwán si es que existe una guerra. En el caso de Biden, creo que lo dijo unas 4 veces. En cambio, Trump dice por qué debo hacerlo o por qué no debo hacerlo. Entonces, el tono de ambigüedad se mantiene. Pero para mí, uno de los top 10 temas es el tema de Taiwán. Sin embargo, dentro de ese top 10 también está la competencia con China. Entonces, la administración de Trump no es necesariamente que le interesa la democracia o la libertad, pero nadie quiere ser el presidente que deje como legado que perdió a Taiwán, ¿no? Entonces, a Trump le interesa más a un poco la paz en Ucrania y que no exista otras guerras en la Indochina. Y que especialmente el año 2027 no sea el presidente que pierda Taiwán. Tomás va a continuar ahorita entonces con la segunda parte sobre la doble tributación, ¿no? Yeah. So the double tax issue is a big issue for Taiwan and US. So I'm going to answer it in that respect. Taiwan does not have a tax treaty with America. Democrats and Republicans both say Taiwan and US need the tax agreement. Democrats and Republicans for 20 years have said
US-Taiwan made free trade agreement. No president has ever done a free trade agreement with Taiwan. No president has done double tax. It got progress under Biden, but new Congress means everything starts over from scratch. Now, under Trump, it may be a thing that comes about because it may lead to more investment or employment opportunities because I lived in Taiwan, I had to pay tax twice. If you're an American in Taiwan, you have to. If you're Taiwanese, you have to. So I think, at least in this respect, and it may not be the question, is double tax is an important issue for members of Congress, but no one wants to actually do it. And it could lead to economic progress because Taiwan has trade barriers. And these are the little things that, if they're accomplished, they are viewed as the things that stop the big FTA. Originally, the big thing was US beef in Taiwan, because US beef uses chemicals that are illegal in Taiwan. Tsai Ing-wen signed that away. US beef can come in. The United States did nothing to benefit Taiwan after that. And it was a huge hit for President Tsai. The double tax could have been that thing. It was not. So while double tax is a big problem for both sides and everyone says it's a problem, no one actually wants to be the one to do it. And I honestly have no idea why. I think it's kind of dumb that if both Democrats and Republicans agree, the administration agrees, do it. And then let's see what happens. Because if Trump is all about trade, this is a trade barrier. And when you remove the trade barrier, Taiwan can then invest more in the United States. Sobre doble tributación, Estados Unidos tiene básicamente los demócratas y republicanos interesados en hacerlo. No lo han hecho en los 20 años, tampoco han hecho un tratado de libre comercio en los últimos años. El problema es que cada vez que viene un nuevo congreso que se reelige, se resetea este tema y empieza desde cero. Por el momento hay esa doble tributación, pero Taiwán lo considera como una barrera comercial. El ejemplo de esto es carne de res de Estados Unidos hacia Taiwán. Básicamente ellos usan químicos que son ilegales en Taiwán. Sin embargo, Taiwán firmó la entrada de estos productos y al final no sucedió nada. Y la presidenta Tsai sufrió básicamente el producto de esta decisión. Entonces, por el momento no hay doble tributación, nadie quiere hacerlo a pesar de tener bipartidismo. Y esta sigue siendo una barrera para las inversiones que Estados Unidos podría hacer en Taiwán. Sí, Gracias. Muy rápidamente sobre tres de las flotas, comenzando con lo de las flotas pesqueras. Lo de las flotas pesqueras piratas es un problema global, no es solo del Ecuador. El tema es la incapacidad de generar una respuesta conjunta. El tema afecta a Perú, Chile, Argentina, los países, Costa Rica también sí, Uruguay y en parte Brasil. Entonces, la posibilidad de que se articule una respuesta conjunta de eso ha venido manejándose, pero realmente no ha avanzado nada. Una cuestión que es clara, entonces, a partir de esto también, es que los problemas no son externos, se generan por la insuficiencia de nuestras agendas domésticas. En este caso, por ejemplo, frente al tema pesquero. Frente al tema medioambiental, o sea, el problema es mucho más grave con la minería ilegal, asociada muchas veces a incluso los gobiernos locales, lo que está generando una deforestación y una destrucción de la Amazonía, en particular ecuatoriana, horrorosa, y que no está siendo atendida. Pero, por supuesto, los temas medioambientales, como señaló Moreno, no se incorporaban en el acuerdo comercial con China. El acuerdo comercial con China, una vez más, es una apuesta casi parroquiana, como no comprender el potencial arrollador para arrasar con lo poco que queda de industria en nuestros países. Se ha establecido, el acuerdo está en la web del Ministerio de Comercio,
pero allí se establece máximo 15 años de reserva antes de liberalizar algunos de estos productos más sensibles. Pero frente a eso, no existe ninguna agenda interna que permita, por ejemplo, ir reforzando o evitando que de esos sectores, calzado, industria textil, la poca industria de electrodomésticos que tenemos vayan siendo o desarmadas por ese proceso. Entonces, me parece que allí hubo una miopía absoluta en la negociación. Y por último, en el tema de la doble imposición, una vez más, sí, como se ha mencionado en el caso Taiwán, Estados Unidos, es un tema importante por la magnitud de los flujos bilaterales de comercio, pero en el caso de Ecuador y de los países andinos, mucho más importante es el tema de la evasión tributaria y el gasto tributario que están reduciendo drásticamente las capacidades fiscales de nuestros estados. Dos estudios que sacó en los últimos 3-4 años la CEPAL sobre este tema, uno sobre cada uno de ellos de dimensión regional, me parece que son recomendables para tener una idea de la magnitud que eso genera sobre nuestro país. Entonces vamos a una última ronda porque la comida sigue caliente al frente. Mantengámosla caliente. Creo que tenía una pregunta de Jacobo y alguna otra de atrás, ¿sí? Y haría la pregunta online, sí. Ok. Gracias por este diálogo súper interesante. Yo tengo una pregunta para Thomas, y es que si bien Taiwán no está en el top 10 de las prioridades de Estados Unidos, perdón, está en el top 10 de las prioridades de Estados Unidos, pero no está en el top 3, y visto que Latinoamérica acumula una serie de partners muy importantes para el reconocimiento de Taiwán, ¿de qué manera Taiwán podría mutar, transformar su política de soft power en educación hacia una política comercial más fuerte en Latinoamérica, por ejemplo, en materia de semiconductores y de chips, haciendo que en la práctica la cooperación se haga a través de acuerdos comerciales que podrían finalmente gustar a la administración de Trump? Bueno, voy a aprovechar que el micrófono está aquí. Mi pregunta va para Lorena. Ella nos hizo un recorrido muy rápido de los 80 años los últimos 80 años de la política exterior de China. Y me gustaría que desarrolle algo que me parece fundamental en el contexto actual. ¿Cómo está viendo China este acercamiento ruso-Estados Unidos en el contexto global? Sobre todo en términos de política de seguridad. Particularmente creo que estamos asistiendo como a la Guerra Fría del siglo XXI. La Unión Europea el fin de semana acaba de anunciar que va a aumentar significativamente su presupuesto en seguridad. Rusia ha lanzado unos guiños en términos de cuáles son los países que están más armados en términos de armas nucleares. Entonces, ¿cuál sería el rol de China y cómo está viendo esta relación Estados Unidos-Rusia? Gracias. Creo que la última de atrás. Buenas tardes. ¿En qué medida esta administración fluctuante del señor Trump que afecta el tema de cooperación, retirar la ID, ha dejado un vacío que ¿quién creen que usted pueda llenar? ¿Puede llenar la cooperación, no sé, de Asia o tal vez China pueda retomar estos espacios que tiene abandonado? Traduco brevemente las preguntas, pero una va a... I'll translate the 3 questions, but one goes to Thomas, the other one is for Lorena, and then everyone is happy to do it. Okay, but I think Marco, Dr. Marco, he's leaving. Sorry. Please join us again. Muchas gracias. Okay, we got 2 questions then. Yeah. Taiwan is not a top, it is a top 10 issue according to you, but not a top 3, right? But
the Latin America and Caribbean has been accumulating partners. How do you think the Taiwan foreign policy can mutate, its soft power from education and try to use it with the semiconductor industry and tie that into an FTA? Right, that's your question. And for Lorena is like, all right, you'll know how to answer that one. Okay. Yeah, the semiconductor issue with Taiwan, that is the only thing that makes it the belle of the ball, where everyone wants Taiwan semiconductors, but no one wants Taiwan. In Europe, Germany, Lithuania thought maybe Lithuania would get them with the issue the last few years over the embassy. Japan has been somewhat successful in like packaging. I know the Philippines would love it, but the issue with semiconductors is one, at the country level, can it handle the actual infrastructure to build that? And a key point in that is the accessibility of water, because semiconductors are water intensive for manufacturing. Yet in the US, they are in Arizona, and Arizona is not known for water, it's known for desert. But Taiwan has a law that prevents TSMC or any semiconductor company from implementing or manufacturing the cutting edge chip. It has to be 1 or 2 generations behind. So if it's at 10 I think we're at 2 now, so that means it's 5 for outside of Taiwan. And there's been some exceptions made for the US, but it's hard to wrap soft power with that because it's not the government that controls where that happens. TSMC decides where does it want to build. The government allows it, but it's also the amount of money from the host country or state given to TSMC. So when TSMC announced the Arizona thing, there was federal undisclosed amount of money from the US government and Arizona to build that there. So like with what I talked about with GCTF, that's like this much money to help you like learn how to like grow plants that could withstand like hurricane or salt water with the rising sea level. But TSMC, like that's millions, billions of dollars, years between announcement and opening. And then if you look at the production in Arizona, they produce like this much, but it was a huge big deal for the United States to get it. The chips are still primarily being made in Taiwan. The TSMC is this thing that everybody wants, but you get it, it doesn't change the economy. Like in the United States, like a phone isn't cheaper, a computer isn't cheaper. It is like the soft power is in the fact that Taiwan is doing this, but then the issue becomes Taiwan does not want too many semiconductors abroad, because then why would you need Taiwan to not be invaded or absorbed economically? And that is what is called the Silicon Shield, where if Taiwan were to be invaded tomorrow, the global economy would tank. It would be bad here, the United States, everywhere. We wouldn't be able to have this conversation online. Chips would be so expensive, they would be in demand. Shipping across Asia, all of that. So it is in Taipei, not TSMC, because they do have different interests. In Taipei, you want all the semiconductors to be made there because it's good for Taiwan economy, and it's good because everyone needs you and they're going to want peace. TSMC, okay, but also if we can make money abroad, we're going to try. So there's tension between government there, where if you saw last week or the week before with the 100 billion announcement, they actually announced it before Taipei did. And then President Lai did a press conference with the chair or the CEO of TSMC, which is very odd. Like they don't do that. So it shows like there may be some friction with what TSMC did. Maybe they announced it too soon because they wanted to be the ones to like stop the semiconductor tariffs on Taiwan and be the hero. But politically in Taipei, like there's a bit of confusion. Like why were you announcing something without it actually being approved? So
it's hard for like to loop that in with soft power just because of the cost. I know you understood, pero for the rest, yeah. Bueno, Taiwán es como la bella del baile, todo el mundo la quiere. Otros países como Lituania, Japón han tratado, pero generalmente su industria más se concentra en el empaque o la distribución. Si lo piensan, esa inversión en Arizona implica que para una industria semiconductora se requiere mucha agua, ¿no? Y Arizona es un desierto. Pero Taiwán y TSMC, que es una de las empresas más grandes de chips, también tiene una política. Por ejemplo, si estamos a 10 generaciones, la mejor generación, la última, solo puede hacerse made in Taiwan. El resto, la quinta generación, por ejemplo, se quedaría fuera del país. Digamos. También hay mucho dinero no declarado en estas transacciones. Hay dinero federal de Estados Unidos que no está, como que se declarado al mundo. Entonces, la mayoría de chips realmente están hechos en Taiwán. Y si lo piensan también, los precios no cambian, ¿no? Realmente los teléfonos siguen siendo igual de caros en Estados Unidos, así que hacerlo en Estados Unidos no es que abarata los costos. También esta idea del Silicon Shield, que es como un escudo de la silicona, que todo el mundo sabe que si Taiwán es invadido mañana, la economía mundial se destruye, porque todo el mundo requiere esos chips. Entonces, Taipei también lo ve de esa manera. Y TSMC también, existe esa tensión entre estos países, perdón, estas dos organizaciones, porque a TSMC le interesa hacer más dinero, pero Taipei no tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando anunciaron esto de la inversión de los 100.000 millones, el presidente Lai lo hicieron antes que el presidente lo anunciara. Entonces, eso también creó esas tensiones, digamos, entre empresas. Entonces, es muy difícil atar, digamos, el soft power, el poder blando, con este poder económico o a la industria semiconductora. Creo que me queda un minuto, pero trataré de ser breve. Lo primero que quisiera decir es cómo se proyecta China, cómo se proyecta Estados Unidos en este momento ante la comunidad internacional y sobre todo para China. Una fragmentación del orden liberal internacional construido por Estados Unidos, las mismas instituciones de Bretton Woods, el sistema aperturista, ¿no es cierto? Ahora Estados Unidos vuelve hacia un proteccionismo, no es lo que quiere China. Como había dicho en mi intervención, China se ha nutrido de este contexto creciente de globalización económica para llegar a ser la segunda economía global. Un segundo elemento tiene que ver con la ruptura del orden económico multilateral, es decir, al imponer aranceles. China lo ha dicho claramente, no vamos a aceptar la coerción y vamos a vamos a aplicar el principio de reciprocidad en el comercio exterior. ¿Y cuál es ese principio de reciprocidad? Si tú me impones aranceles, voy a hacer exactamente lo mismo. Y aparte de lo que señalaba el profesor Marco, voy a presentar una denuncia ante el organismo de solución de controversias del OMC, que esté o no esté operativo, más allá de eso, pero la denuncia quedará presentada. Y un elemento importante tiene que ver con los vínculos, o sea, por principio de política exterior, China no interviene en los asuntos internos. Pero cuando atañen los intereses nacionales de China, es evidente que tenemos una respuesta como la que tuvimos hace poquísimo, justamente los temas que acabo de mencionar en este momento, no coerción, no intervención, y una guerra arancelaria para China es esto, es una intervención económica y que evidentemente va a afectar la economía y que trata de debilitar a China dentro de la estructura económica global. Y China no va a permitir que eso ocurra. Aparte, recordemos, lo decía ayer, cuando pensamos en este tipo de guerra arancelaria, solamente estamos centrándonos en el comercio de bienes, pero nos olvidamos del comercio de servicios. Y ahí China, por ejemplo, es un actor número uno en manufactura, la primera potencia tecnológica del mundo, primera o segunda, está compitiendo también con Taiwán, con Estados Unidos. Entonces, el poder de China en ese sentido es vasto y le debería de preocupar a Estados Unidos, es decir, no debería de reducir o no debería de pues acatar lo que podría ser en términos de efectos si China responde o da un duro golpe también en este sentido. Ahora, China y Rusia son actores estratégicos, tienen una asociación estratégica desde los 90.
una asociación estratégica que aparte es integral, los vínculos son económicos. Recordemos que en el contexto de la guerra de Ucrania, ¿quién fue el primer cooperante de China comprando las exportaciones de Rusia? China. China ha apoyado, China no interviene directamente, no tiene una posición, insisto, específica, más allá de la que pueda tener en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde todos los países tienen un voto, indistintamente del tamaño de su PIB o indistintamente de su condición de desarrollo, pero más allá de eso, la intervención o una posición de China tajante en relación al tema, no creo que la vamos a ver, sino que más bien China lo que hace es, a través del soft power, ¿sí?, activar ciertos vínculos para poder seguir cooperando con Rusia de la manera que ha seguido cooperando desde los 90 hasta la actualidad. No creo que ese panorama cambie, creo que ahí hay un importante marco de financiamiento. Muchos hablan también de venta de armas, producción de armas y justamente venta de armas a Rusia para poder seguir continuando con la guerra de Ucrania, aunque China diga que no, pero sabemos que China también es un importante exportador de armas a nivel internacional. Entonces, esas condiciones, por así decirlo, en la alianza China-Rusia van a seguir, pero que adopte una posición en este momento no es lo importante. Lo importante para China en este momento es la guerra arancelaria y cómo mitigar con políticas que no son coyunturales, van a ser políticas que son muy activas y que tienen un impacto muy grande dentro de la cadena de suministros a nivel global, dentro de la logística del comercio a nivel internacional, dentro de los precios de los commodities. La va a tener y todos vamos a sentir los efectos de esa guerra comercial, de seguir Trump empeñado en la misma. Muchas gracias. Gracias, nos vamos a la comida, pero hay que entregar los kits, ¿sí o no? Apreciamos, va a ser la entrega nuestro decano, el profesor Leonardo Santos.